Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre los datos y específicamente cómo los datos pueden ser entendidos en las humanidades y muy en particular para el pensamiento histórico, ¿no? Tomo como referencia a Christoph Schoech, perdón, un artículo que escribió ya en el 2013 en una revista que ya no existe, que es el Journal of Digital Humanities. O sea, la revista todavía está en línea, pero no existe como, ya no está activa, digámoslo así. Él escribió un artículo que se llamaba Big, Smart, Clean, Messy, Data in the Humanities. Eh, y brinda esta definición de datos, que me parece muy interesante. Puede traducir de manera relativamente literal como los datos en las humanidades pueden ser considerados una, pues considerados una construcción digital, eh, perdón, pueden ser considerados una abstracción digital construida selectivamente, accionable maquínicamente, que representa algunos aspectos de un objeto dado para la investigación humanística, ¿no? Es decir, estamos trabajando con la idea es que los datos en las humanidades son algo que nosotros ya hemos expresado varias veces en el curso. Son representaciones del mundo que nos rodea más que eh, entidades en sí mismas que existan de manera independiente a la realidad. Su valor está dado por ser justamente una representación, una sintetización, una abstracción, como está señalado aquí, eh, del mundo, ¿no? Y aparte que tiene unas características, ¿no? Que es digital, es construido selectivamente, es decir, no está dado de manera arbitraria ni natural, sino hay una decisión sobre cómo tomar estos datos. Y aparte es machine actionable, que es básicamente que puede ser o es, mejor dicho, legible, procesable, eh, es útil para la máquina, ¿no? También para que la máquina pueda trabajar, ¿no? En esos términos es que estamos trabajando o atendiendo los datos en las humanidades, ¿no? Entendamos un poco como como cómo son los datos en su medio natural, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Como por ejemplo este proceso de transformación de de lo físico hacia lo digital, algo que veíamos ya hace algunas sesiones previas sobre cómo se transforma el mundo de átomos a bits y cómo esos bits representan una información, como cada uno de los elementos dentro de una imagen, que para nosotros es una información humanamente legible, para la máquina es técnicamente un conjunto de tonos, ¿no? De tonalidades, y la compresión, el cambio de un formato a otro, representa una, una cantidad mayor o menor de información, ¿no? Lo que vemos en ambos lados no es una misma imagen, digamos, de manera con dos formatos diferentes, sino es dos tipos de digitalizaciones. En la izquierda, una digitalización directa sobre la fuente, ¿no? Tomada directamente sobre la fuente con el escáner y pero traducida a un lenguaje, a un formato JPG, y en la derecha un formato TIFF, que esta es una digitalización tomada directamente desde una máquina digitalizadora de microfilms. En la máquina digitalizadora de microfilms tiene la información está dada por toda esta cantidad de ruido que tiene a su alrededor, de tal manera que al final
de cuentas, lo que estamos viendo son estos prácticamente 2 bits, ¿no? Trabajando en conjunto. Es casi que una digitalización a 2 bits, a blanco y negro, aunque en realidad no es tan básica. Mientras a la izquierda tenemos, aunque lo vemos en blanco y negro, en escala de grises y demás, estamos viendo una mayor cantidad de bits, ya sean 16, 8, pero estamos viendo una mayor cantidad de bits en esta representación, ¿no? Y por otro lado, lo que nosotros podemos entender también es que hay 2 formas de representar las imágenes en la web, en la red y en general en lo digital. Se manejan 2 formatos fundamentales. Uno es a nivel de raster, es decir, de una representación que corresponde a, como lo estamos ampliando en la parte izquierda, a los píxeles, y cada píxel corresponde a una tonalidad de rojos, verdes y azules, ¿no? Un porcentaje de rojo, verde y azul nos da un color blanco, este cafecito o este amarillo, ¿no? Dependiendo de cuál sea el valor, pues nos da un tono. La computadora, la pantalla mejor de la computadora es capaz de traducirlo a píxeles, ¿no? Que es la forma como está representándose aquí. Y por otro lado tenemos un nivel de representación vectorial, ¿no? Este es lo mismo, es un emoji igual, ¿no? Pero representado en forma de vectores. Y el vector, en cambio, en lugar de representar a través de píxeles, lo que está representando el vector es a través de una geometría. Entonces, y toda esta traducción, todo lo que vemos aquí es una traducción de cada píxel, cuánto es el valor que va a representar de color, mientras que en la derecha estamos trabajando con una geometría. ¿Cuáles son los puntos de conexión de la recta sobre el plano? Y esos puntos de conexión, y cuál es el ancho de la línea. Dependiendo de ese ancho de la línea, construye una imagen, y esa imagen pues se construye a través de rectas, círculos, áreas y demás, ¿no? No se construye a través de píxeles, ¿no? Y cada uno tiene sus limitaciones y sus ventajas y sus limitaciones. La ventaja del vectorial es que la escalabilidad se hace mucho mejor porque es mucho más fácil escalar vectores, líneas, ¿no? Básicamente lo que se hace es aumentar geométricamente el dibujo, el plano, mientras que en el raster, al agrandarse, al extenderse su tamaño, pues lo que estamos extendiendo también es el tamaño del píxel, ¿no? Que es lo que hace aquí la izquierda, ¿no? El tamaño original es el pequeñito que está a la izquierda, y cuando lo amplío de manera burda, pues básicamente se empiezan a ver los pequeños cuadritos con cada uno de los valores, ¿no? Pero al final de cuentas, nosotros podemos entender todo en términos de matemáticas, ¿no? Términos de, bueno, más que en matemáticas, en términos de valores numéricos. La computadora, en términos simples, es mucho más, entiende mucho mejor estos valores sintéticos que valores abstractos. Así, mientras yo en la imagen de la izquierda puedo ver muy, muy, muy fácilmente de qué se trata, el texto que está ahí impreso, la máquina lo está viendo como lo tengo a la derecha, ¿no? Igual estas representaciones son números que también representan un valor sobrebinario, es decir, no es ni siquiera lo que ve la máquina en sí misma, pero es una forma de representar en un valor alfanumérico, pero en un valor numérico, cuál es el valor entre el tono más oscuro, el tono más negro y el tono más blanco, ¿no? Y eso es lo que tiene este valor, este cuantificador a la derecha, ¿no? Pues cada uno de estos conjuntos, ¿no? Aquí ven que hay unos puntos suspensivos en medio, es porque el conjunto es muchísimo más grande de lo que está
representándose en esta pantalla, ¿no? Pero cada lineecita corresponde al tamaño de un píxel en este plano, ¿no? Entonces, como que este conjunto son cuántas líneas de izquierda a derecha está leyendo, se está leyendo, se está leyendo, se está leyendo, ¿no? Eso es lo que está mostrando estos números, ¿no? Nosotros no podemos leer una figura a partir de estos números, pero la máquina sí. Así es como funciona la inteligencia artificial cuando quiere entender imágenes, las disminuye a su manera más simple, las reduce a su modo más simple, de tal manera que esta imagen que está a la izquierda puede ser representada por esta matriz. Está a la derecha, esta matriz es de todas maneras una abstracción, está ordenada para los fines del ejemplo, ¿no? Por eso dices más o menos igual a esto, ¿cierto? Eh, entonces está representando, porque si no, obviamente aquí estaríamos hablando de cuadradotes gigantes, no es lo mismo. Pero aquí es como que cada espacio en blanco es un 0, cada espacio totalmente negro sería un 1, cada píxel totalmente negro sería un 1. Y estos píxeles de la izquierda que tienen unos valores menores serían estos como sombras, por decirlo así, ¿no? Pues toda la inteligencia artificial se fundamenta en estos datos, en esta información. A mí me gusta mostrar esto porque es una manera muy clara de ver, de entender que, claro, es mucho más fácil comprender los textos, mucho más fácil traer los textos, es mucho más fácil procesar los textos, ¿no? Copiarlos, pegarlos, demás, que imágenes, sonidos y demás, ¿no? Cada vez se hace más sencillo, pero es más difícil, ¿no? Por eso las unidades digitales, la historia en general, se fundamenta sobre todo en datos textuales. La pregunta sería, ¿qué es el Smart Data? ¿No? Pues el Smart Data es no tener solamente los datos crudos, ¿no? Sus datos que vienen así en ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos, y simplemente pretender que eso lo va a interpretar la inteligencia artificial o lo que sea. Nosotros tenemos que darle a la inteligencia artificial una serie de elementos, una serie de identificadores de datos, de datos simples, de datos complejos que permitan que la máquina pueda entender qué es lo que está acá, ¿no? Qué es lo que está en esto. Los metadatos que hayamos visto funcionan mucho o como se ha visto, ¿no? Funcionan mucho con estándares de metadatos. Estos estándares de metadatos corresponden a vocabularios que son acordados por comunidades específicas eh, dedicadas o a la conservación o a la bibliotecología o la archivonomía. Y estos metadatos lo que quieren precisamente es enriquecer esta información que viene de manera cruda, de manera directa, a partir de la digitalización o lo ya digitalizado, ¿no? Tenemos información muy básica como textos, como números, pero a la vez también esos textos, esos números se pueden eh, construir información más compleja a través de conjuntos, a través de diccionarios, de otro tipo de modos de información o esquemas de información que hacen que sea mucho más rica la información que tenemos aquí a la mano, ¿no? Un ejemplo de cómo se ha utilizado esto en las humanidades digitales, yo diría que de manera incluso a veces exagerada, es el uso del esquema de etiquetado TEI, ¿no? El que viene de la Text Encode Initiative, un proyecto que es muy temprano, es de los años 90, y que pretende justamente enriquecer los textos
digitalizados sobre todo, ¿no? Convertirlos, tratar de convertirlos y darles una forma que trate de representar de la manera más fiel el original, ¿no? El ejemplo que está aquí en pantalla es precisamente hecho por Julia Flanders, una de las grandes conocedoras del tema del etiquetado TI, que tiene un libro muy interesante que es The Shape of Data, un libro colectivo que es muy interesante que lo puedan revisar. Y aquí lo que estamos viendo es justamente cómo el, el etiquetado, la forma de etiquetarlo, trata de segmentar el objeto original, ¿no? Segmenta, por ejemplo, la página, lo primero, aquí está la segmentación primaria, y la separa a través de una etiqueta, que sería esta etiqueta div, y de un tipo que sería act, es decir, del acto, acto tercero, ¿no? Cada acto es una unidad, y dentro de cada acto hay un encabezado, pues se escribe bajo esta etiqueta, y dentro hay otro divisor, que sería una escena, ¿no? Esta que está en amarillo. Y dentro de esa escena también dentro de esa escena también hay un encabezado, pero este encabezado está jerárquicamente bajo este tipo, ¿no? Este divisor. Y posteriormente tenemos otra etiqueta que es stage, ¿no? Que corresponde a a esta indicación sobre la escena, ¿no? Cómo se va, qué elementos hay en la escena, quiénes están en la escena, ¿no? Y luego viene el diálogo, ¿no? Y cada uno eh, de los eh, actores, ¿no? Representados aquí con la etiqueta speaker y bajo la etiqueta speak, ¿no? SP, y un párrafo que representa pues el texto, ¿no? Incluso aquí hay un identificador de un gap, que es un, un, un una parte del texto que no se puede leer, ¿no? O que está cortado, entonces ahí se lee como un gap, ¿no? Es decir, como un espacio que no tiene cómo leerse, ¿no? Aquí está A, está aquí en capitular, no se, no se etiqueta, se podría etiquetar o no, en este caso no lo etiquetaron, y aquí está, ¿no? Cada uno de los elementos, cada uno de las partes de este texto se van etiquetando y debajo de cada una de las etiquetas o comprendido en una de las etiquetas está un segmento, un fragmento del texto, ¿no? Por eso es Encoding Text Initiative, porque lo que se busca es codificar un texto, ¿no? Y tratar de representarlo lo más fielmente posible. Esta es una forma simplificada, muy sencilla de hacer el etiquetado. Hay quien etiqueta, incluye estos ornatos, los puedes incluir como una etiqueta, incluso guardarla y referenciarla en el código. Puedes referenciar el número de página, puedes referenciar estos índices de la siguiente página, ¿no? Es decir, puedes referenciar todo o muy poco, dependiendo de lo que tú quieras, pero al final todo está dentro de un gran contenedor que sería el libro, ¿cierto? Y así es como se construye. Esto es lo que puede leer. Esto es lo que se llama una lectura tanto de humanos como de máquinas. Tú puedes leerla, puedes entender qué hay aquí, ¿cierto? Y la máquina también. Mientras que en la parte izquierda es una lectura legible más para los humanos que para la máquina. La máquina solamente entiende que esto es un conjunto de píxeles, mientras que los humanos podemos hacer una lectura directa, siempre y cuando pues conozcamos un poquito de italiano, ¿no? Pues eso es como de Smart Data, es cómo construimos de los datos, de lo que está dado por la máquina, cómo hacemos algo que pueda ser leído tanto por humanos como por máquinas, pero además que tenga una sustancia adicional, que tenga una representación semántica adicional, ¿no?
Por otro lado, tenemos lo que podría considerar el Big Data en las humanidades, ¿no? Y por Big Data en las humanidades estamos hablando de un conjunto inconmensurable de objetos digitales o digitalizados que no pueden leerse de manera tradicional por una o varias personas en tiempo razonable. Es decir, no el Big Data en términos de las UVs del Big Data, ¿no? Velocidad, variabilidad, volumen y demás, ¿no? Sino aquí estamos hablando de Big Data en términos de una, de la hermenéutica del objeto como tal, ¿no? De los textos. Es, claro, aunque puede decirse, las bibliotecas no podían leerse de manera comprensiva, de manera directa, ¿no? De una u otra manera, si tenemos una gran cantidad de objetos que no pueden leerse de manera tradicional, ¿no? Que su construcción es tan grande, nadie puede leerse a sentarse a leer Twitter, ¿cierto? Solamente leer pequeños fragmentos. Es decir, no puede leerse de una manera tradicional, por un lado, pero tampoco puede leerse de una manera tradicional porque depende más de las conexiones y de los gestos digitales que en sí del texto construido de manera directa. Y además, podríamos decir que es algo que favorece su lectura, que su lectura pueda hacerse de manera distante o de manera macroanalítica. Es decir, está hecho de una manera que permite que se pueda leer de manera más fácil, de manera automatizada, a que sí se puede leer de una manera tradicional, ¿no? En ese sentido es que estamos hablando de los grandes datos o el Big Data en las humanidades, ¿no? Y esto es como algo también que quería dejar en un video un poco más corto, porque de una otra manera es como comprendamos los datos, comprendamos que los datos en las humanidades tienen un interés, o tenemos un interés para que estos datos puedan ser enriquecidos, puedan ser asignados metadatos que puedan facilitar una lectura hecha de manera automatizada, de una otra manera que a través de métodos semiautomatizados se pueda enriquecer los objetos que tenemos a la mano. Entonces, lo digitalizado es muy rico para hacer algo como el etiquetado TI, pero también tenemos Big Data, que sería todo este universo de la web y demás, que podríamos leer de una manera no tradicional, ¿no? Entonces, eso es como lo que quería dejar de introducción a lo que son los datos, para ahorita entrar ya a lo que es el cómo se hacen los datos, algunas particularidades sobre lo que son los datos.